este tema, qué es ser judío, qué es ser judío y qué es ser judío en este momento tan difícil en el mundo y tan difícil para poder decir con orgullo, yo soy judío. Entonces, creo que, que, bueno, es un tema que va a merecer probablemente muchas reuniones. En el llamamiento bregamos por un judaísmo plural que dé cabida sin ningún requisito a todos los que se sientan identificados con cualquier elemento que los vincule con la tradición y la cultura judía. Incluso tenemos algunos compañeros eh, que no son judíos de formación familiar ni religiosa, pero que juegan papeles destacados en nuestras actividades. Lo que yo quiero es, más que nada hoy, promover un poco el pensamiento crítico sobre el concepto de judaísmo, sobre el concepto de antisemitismo y sobre el concepto de antisionismo. Es decir, ver cómo tiene matices, cómo tiene vueltas. La reunión pasada fue muy interesante y hubo muchas opiniones que no coincidían y es así, no vamos a coincidir nunca. Lo importante es que podamos obtener consensos y trabajar juntos alrededor de esos consensos. Y no vamos a coincidir 100% nunca porque cada uno de nosotros tiene su propia historia personal, su propia ideología, se ha formado de una u otra manera. En primer lugar, no hay duda, hay una religión judía. Y esa religión judía tiene muchas ramas. En el mundo hay aproximadamente 17 millones de judíos. Alguien preguntaba en la reunión pasada cómo los cuentan. Sí, bueno, el método que los sociólogos utilizan prácticamente siempre para contar a los judíos es la ley del retorno. Si una persona tendría derecho a pedir la ciudadanía israelí, lo cual en el fondo y tristemente, pero era inevitable que fuera así, es una réplica de las leyes de Nuremberg. Es decir, hasta la tercera generación por vía materna y paterna. Esa es la forma en que normalmente los sociólogos cuentan cuántos judíos hay en cada lugar del mundo. De estos 17 millones, casi el 90% se reparten partes iguales entre Israel y Estados Unidos. En algún momento hay un poquito más en uno de los dos países, en algún momento hay un poco más en el otro. En Israel, el 49% de los judíos son religiosos y el 51% se declara a sí mismo no religioso. Contra lo que uno podría pensar, en Estados Unidos el 54% se declara religioso. Creo que ahí juega algún papel importante el hecho de que haya una denominación, como dicen los americanos, judeo-reformista, que permite una, una amplitud de visiones aún dentro de lo que es la religión judía. Eh, la definición, si hablamos de religión, tenemos que decir que el judío es aquel que cumple con la definición halágica del ser un judío, ¿no? Y la definición halágica, aunque indirectamente tiene algo que ver con eso, no menciona en ningún momento ni raza, ni etnia, ni ningún biologismo, ni habla de historia. La continuidad del pueblo judío para la religión judía es teológica, no es histórica. Esto es un concepto importante y sé que puede chocarles a muchos, pero piénsenlo bien. La definición textual es: judío es quien nace de madre judía o se convierte según la halajá. Y eso es todo. Por supuesto que el que se convierte puede provenir de cualquier origen, y el que es hijo de madre judía a su vez puede ser una madre conversa. Lo importante es que hay una línea matrilineal y hay posibilidad de conversión y no se pide ninguna otra cosa. Y esto para la religión judía es independiente de las creencias, de las prácticas o de la cultura. Fíjense que es una religión muy particular en este sentido. La religión judía es algo irrenunciable, como lo es la nacionalidad argentina. Nadie puede decir que no quiere ser más argentino, no existe ningún... Hay países que sí tienen eso. Uno en Polonia puede mandar una carta y pedirle al presidente que lo declare que no es más polaco. En la Iglesia Católica uno puede ir y hacer la apostasía y deja de ser católico, o sea, anula su bautismo. Pero la religión judía no admite eso.
El que nace judío es judío definitivamente para la religión judía, aunque sea ateo, eso no tiene la más mínima importancia. La regla matrilineal apareció por primera vez en la Mishnah en el siglo II después de Cristo. En los tiempos bíblicos, la línea era patrilineal. En ningún tema voy a entrar mucho en profundidad porque si no, no hay tiempo, pero piensen esto bien. En los tiempos bíblicos, y por eso los apellidos son Ben, hijo de, en los tiempos bíblicos, eh, hasta cuando apareció esa rama disidente que hoy en día es el cristianismo, se han tomado el trabajo en varios de los evangelios de mostrar cómo Jesús era hijo de, hijo de, hijo de, y llegar hacia atrás hasta el rey David, porque las profecías decían que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. Pero en la Mishnah, y no hay una explicación clara, en el siglo II se resolvió que la línea debía ser matrilineal. En las últimas décadas, algunas corrientes reformistas han recuperado la patrilinealidad. No niegan la relación, la herencia por parte de madre, pero aceptan también como judíos a quienes son hijos de padres judíos. Esto es con respecto a la religión. Entre los historiadores hay consenso en que no hubo una expulsión masiva de los judíos después de la destrucción del Segundo Templo. Eso es años 70 después de Cristo. Y básicamente el concepto es que a los campesinos es muy difícil expulsarlos de su tierra. La mayor parte de la población hebrea, a mí me gusta más usar ese nombre para los tiempos bíblicos, algunos pertenecieron en algún momento, pero fueron periodos muy cortos en los que hubo reinos hebreos, el reino de Judea y el reino de Israel, pero la mayor parte de la población era campesina, por eso las fiestas duran tantos días, porque desde que se tocaba el shofar en Jerusalén hasta que se escuchaba su repetición en el último pueblito, pasaban unos días, entonces había que tener paciencia y hacer fiestas de 7, 8 días, depende cuál, para que todos puedan participar. La, el consenso es que no hubo una expulsión masiva, se expulsó a las clases altas, se expulsó a los sacerdotes del templo, pero no a los campesinos, que se fueron convirtiendo históricamente en distintas épocas a las distintas religiones dominantes en el territorio. También hay algún debate, pero hay bastante consenso en que la religión judía ha sido una religión proselitista y hay pruebas de muchos pueblos, etnias, reinos que se han transformado, se han convertido al judaísmo masivamente por el simple mecanismo con que sucedió esto hasta no hace tanto tiempo, hasta hará 2 siglos. Si el Señor tenía una religión, casi toda la población tenía esta religión, que eso es lo que le pasó después al cristianismo con el siglo IV, cuando el emperador se proclamó a sí mismo cristiano y pasó a ser una religión estatal. Ha sido entonces una religión proselitista entre los que se convirtieron y que hay mucho registro histórico. Hay ciertos pueblos bereberes, uno que estaba dirigido por una reina, hay reinos imaritas, hay reinos en Arabia Saudita, en el siglo IV y VI, que han tenido monarcas judíos y que se convirtió toda la población al judaísmo. Se habla mucho del reino házaro, pero el reino házaro realmente existió, es un reino turcomano y no fue el único, eso es importante señalar. Se habla del reino házaro, pero no se habla de toda la gente que se convertía en distintos momentos al judaísmo. El reino házaro existió entre los siglos 8 y 10, es un reino turcomano que adoptó la religión judía, muy probablemente para no quedar atrapado entre el imperio bizantino y entre los cristianos y los musulmanes, que los dos les exigían fidelidad y que adoptaran sus religiones.
Según cada corriente de historiadores de los judíos, del colectivo judío, que es la palabra que a mí más me gusta, gran parte o una parte, eso va a depender de qué opine el historiador, de los Ashkenazim somos descendientes de conversos. Algunos dicen que una parte, otros dicen que todo, casi todos, otros dicen gran parte, pero bueno, tiene que ver con que la religión judía era una religión proselitista que se difundió mucho por el Mediterráneo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cristianismo se convirtió en religión estatal, porque el cristianismo finalmente era una secta judía que aplastó a todas las otras y entonces nosotros los que conservaban la religión judía prefirieron cerrarse sobre sí mismos y cortar el proselitismo para poder mantener sus tradiciones y no ser avasallados por las tradiciones cristianas, ¿no? Hay César Tiempo dice en un texto, se refiere a los sefaraditas, a los judíos de España. Tengan en cuenta que hay varias corrientes migratorias de judíos a España. Por supuesto está la que llegó con los árabes, pero cuando los romanos llegaron ya se encontraron con la presencia de judíos o sea, mucho antes que la conquista árabe. Cuando los conquista o... Bueno, esto tiene mucha... Hay todo un debate sobre si se puede usar la palabra conquista. Pero ya había, ya desde de los primeros siglos de nuestro del primer milenio, hubo población judía en España. Y entonces, como decía César Tiempo en un texto, los judíos cuando rezan dicen, ojalá el año que viene nos encuentren en Jerusalén, pero en su corazón sueñan con volver a Andalucía. Es decir que, bueno, era la Jerusalén celestial y era la Andalucía terrenal donde habían desarrollado con tanto éxito su cultura. Entonces, tenemos que decir que somos una comunidad religiosa o cultural y muy diversa en sus orígenes. El concepto de nación biológica es un concepto del nacionalismo europeo del siglo XIX. A nadie antes se le hubiera ocurrido pretender que los judíos estaban vinculados de alguna manera a la biología. No tenía sentido eso. Sí a la religión, sí a la cultura, sí a las tradiciones, pero no a la biología. Para algunos autores, el pueblo judío es un caso extremo porque en este sentido, ¿no? Porque se presenta a sí mismo como eterno y está vinculado a un texto sagrado. O sea, es un pueblo que se identifica a sí mismo como un pueblo eterno. Los musulmanes nos identifican como pueblo, también están vinculados a un texto sagrado, el Corán, pero no pretenden ser un pueblo, es una religión. La religión judía vinculada a un texto sagrado y con una pretensión de ser un pueblo eterno. La identidad judía es básicamente cultural. No hay que tomarla ni como racial, ni como biológica, ni como genética, ni como étnica, en un sentido esencialista de la palabra étnica. No hay una continuidad biológica entre hebreos de la antigüedad y judíos actuales. Los judíos actuales tienen los más diversos orígenes. Eh, Mi amiga Rita Segato, en una conversación sobre este tema, me decía que en realidad tampoco tenemos que pensarlo tanto como una cultura que hemos heredado. Ella dice que, igual que otros colectivos, tenemos que pensar que los judíos lo que tienen es un futuro común imaginado. Para ella está en el futuro, no en el pasado, el concepto de judaísmo. En realidad tampoco hay que ser cuidadoso cuando uno habla de cultura, ¿no? Porque hay más de una cultura judía. Hay muchas culturas, porque cada una de esas culturas tiene un idioma y un idioma es un eje estructurante de una cultura. Y tenemos una cantidad de judíos, los askenazis, que provienen de Europa Oriental, cuya lengua ha sido el yiddish.
Pero también tenemos una colectividad grande que proviene de los países del norte de África y de África, del Asia propiamente dicha, que son de cultura árabe. Los judíos de Alepo son Alepo, Siria, son de cultura árabe. Y para ellos es tan importante Alepo y Siria. Ustedes saben que todas las sinagogas tienen que colocar los rollos de la Torá mirando hacia Jerusalén. Y si ustedes van a visitar a la sinagoga de los judíos de Alepo, que está en la capital, si no me equivoco, en el barrio del sur, los rollos de la Torá están mirando hacia el sur, pero Jerusalén está al norte. Claro, es que ellos están todavía sentados en Alepo. Desde que crearon esa sinagoga hace más de 100 años, ellos están en Alepo. En algún lugar de su cabeza están en Alepo y Jerusalén está al sur de Alepo. Por eso los rollos de la Torá están mirando a una Jerusalén imaginaria, teológica, que está al sur de Alepo y al sur de su sinagoga. La cultura judía tiene una serie de textos comunes, porque cualquiera sea la lengua, todos comparten el hebreo antiguo, que no es el hebreo moderno, son dos lenguas emparentadas, pero no es la misma. Más aún, los textos sagrados, la Torá, el Talmud, la literatura rabínica, están escritas gran parte en hebreo, pero también en arameo, que es otra de las lenguas que han hablado los hebreos. Y entonces están vistos el Kaddish, que es la más sagrada, yo podría decir que la más sagrada de las oraciones. Yo, un judío ateo, he dicho Kaddish por todos mis familiares que han muerto antes que yo y que soñaban con que alguien dijera Kaddish por ellos. Y el Kaddish está escrito en arameo, no es hebreo. Bueno, entonces, hay una serie de textos comunes que son vistos como elementos religiosos o tradicionales, que cualquiera sea el origen de los judíos, bueno, tienen esos textos detrás, la Torá, el Talmud, la literatura rabínica, etcétera. Y también hay textos propios de ciertas ramas de la cultura judía. Por ejemplo, para ser breve, la literatura y el teatro en yiddish, que son específicos de los askenazis y que no se comparten. Eh, un compañero nuestro de origen mizrahi, de familia de lengua árabe, me decía, no insista demasiado en lo de lo cultural porque me dejaste afuera a mí. Yo no comparto con ustedes la cultura, ni como lo mismo que ustedes. Este, hay ciertos rituales que los judíos repiten y a veces sean o no sean religiosos. El Shabbat, el Pesach, nosotros celebramos el Pesach desde el llamamiento. Hace poco le dimos un gran peso en la celebración de este año al concepto de libertad que está atrás de la Haggadah del Pesach. Pero bueno, esos rituales son rituales tradicionales que de alguna manera desde lo religioso provienen de lo religioso y que incluso los judíos de dos fiestas, como es el caso mío y de mis antepasados, judíos de dos fiestas son los que especialmente son judíos en Pesach y en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, no el resto del año. Bueno, respetan esas fiestas y esas tradiciones. Eh, Tenemos también en común dentro de la cultura judía un calendario muy antiguo, muy primitivo, solilunar, eh, y ese calendario lo respetamos aún los no religiosos cuando queremos celebrar las fiestas. O sea que fíjense que ese calendario trasciende la religión, ¿no? Celebramos Pesach cuando el calendario hebreo dice que es Pesach. Es que lo que quiere decir es la época, el inicio de la época de la primavera en, en Tierra Santa. La otra cosa clave para la existencia de un judaísmo cultural son las instituciones comunitarias. Nosotros tenemos sinagogas, tenemos escuelas, tenemos clubes, tenemos vínculos familiares, tenemos organizaciones que muchas veces están en disputa entre sí por el sentido del judaísmo, como nos pasa a nosotros desde el llamamiento con la Daya. Pero todas estas entramados
de organizaciones comunitarias son de alguna manera un esqueleto que sostiene la unidad del colectivo judío. Y tenemos ciertas formas de sociabilidad y de educación. Un universo simbólico compartido, no un linaje biológico, y mucho más que una religión. Esa sería la síntesis de lo que comenté, ¿no? No hay un pueblo judío eterno, hay colectividades judías que se transforman, se mezclan, se reinventan, y entre las cuales el llamamiento no reconoce ninguna primacía, reivindica la total igualdad de todas las comunidades en todos los países del mundo donde se encuentran. Y esto es lo que la introducción, estoy tratando de ser rápido para dar la posibilidad de que conversemos eh, sobre qué es ser judío. Básicamente la síntesis sería esta, ¿no? Un universo simbólico compartido, no un linaje biológico y mucho más que una religión. Eh, ¿Qué es el antisemitismo? Acá hay que tener un cuidado. Existió una cosa, porque acá también, así como se habla de un pueblo judío eterno, también se habla de un antisemitismo eterno. No tiene ningún sentido en los tiempos bíblicos pensar el antisemitismo. Los hebreos guerreaban con las otras tribus en igualdad de condiciones, a veces mejor, a veces peor, eh, a veces triunfaban y creaban sus reinos. No, no. La guerra entre colectivos distintos en los tiempos bíblicos era parte de la vida cotidiana, ¿no? La judeofobia medieval es específica también, es específica de un periodo histórico. Hacía falta mantener, ¿para quién hacía falta? Para los cristianos era necesario mantener la cohesión social, que era básicamente religiosa. Y a eso respondía la necesidad de darle una primacía fuerte al cristianismo, católico, protestante después en algunos países, eh, y colocar en un lugar subordinado a los judíos. En general, no ha pasado esto con los pueblos musulmanes. Los pueblos musulmanes han tenido una institución muy particular, el Millet, que le correspondía tanto a los judíos como a los cristianos, los pueblos del libro, así lo llamó Mahoma, y por eso respetables, y esta gente del libro tenía que pagar un impuesto especial para que las autoridades lo protegieran, mientras que los musulmanes se libraban del impuesto. Imagínense la cantidad de campesinos judíos que han hecho cuentas con el impuesto y resolvieron que era práctico, ¿no? Convertirse. Y a esto responde en el mundo occidental y cristiano la existencia de los guetos, la existencia de los guetos eh, y de restricciones sobre qué podía y qué no podía ser un judío en cada lugar. En realidad los judíos pudieron desarrollarse en los intersticios de la sociedad, haciendo las cosas que los cristianos tenían prohibidas o que no eran las que ellos masivamente desarrollaban. Y cuando de una manera u otra comienza a tener algún peso la burguesía en la sociedad, eh, ahí empieza a haber una competencia con, con los judíos porque van a ir a ocupar a veces las mismas profesiones, las mismas actividades. Eh, no acepten eso de que los judíos fueran los primeros prestamistas de la sociedad occidental. En realidad, si no me, por ahí me equivoco porque estoy cansado de pueblo italiano, pero yo creo que son los piamonteses los que empezaron con, con las cuestiones del préstamo. Pero los judíos se desenvolvían en esa zona y en ese tipo de actividades, la artesanía rural también. Yo cuando era chico decía que mi familia venía de una familia, mi familia paterna era campesina, no eran campesinos, porque no podían trabajar la tierra, porque no se les dejaba. Ellos venían de un pequeño shtetl de Polonia, donde eran artesanos. Mi bisabuelo era herrero. Esas eran el tipo de actividades. El desarrollo de la burguesía
que hizo que aparecieran herreros, etcétera, pero también comerciantes, prestamistas, eh, creó un problema y una necesidad. Los guetos, una cosa a tener en cuenta, los guetos eran una forma de separar a los judíos, pero también a veces era una forma de protegerlos, porque muchas veces el monarca eh, o el, o el emperador, el rey de Polonia, por ejemplo, que tenía interés en que los judíos estuvieran en sus tierras, con el gueto establecía una zona que era una especie de protectorado, porque las tierras, las ciudades pertenecían a los señores feudales. Polonia se llamó a sí misma ya en la Edad Media república. ¿Por qué se llamaba república? Porque había un parlamento que elegía al rey y ese parlamento estaba formado por los nobles. Y ese parlamento elegía al rey y los nobles tenían mucho poder, más que el rey, no era hereditaria la corona polaca. Y en, los guetos estaban bajo la protección del emperador en Alemania, del rey en, en Polonia, o sea que es complejo la comprensión, no hay que ser muy superficiales. El gueto de Cracovia fue una decisión que los judíos de Cracovia no rechazaron nunca. Les parecía bien vivir en un barrio que fuera protegido por el rey y contra la nobleza polaca. Eh, Ahora, y bueno, todo este proceso que empezó hacia los finales de la Edad Media, culminó todo este proceso de discriminación, de limitaciones, etcétera, culminó con las expulsiones. Y la más famosa y la que nos suena siempre en la cabeza es la expulsión de la península ibérica, la expulsión de los judíos de España en 1492 y las grandes presiones sobre la corona portuguesa con la cual ellos tenían alianza para que expulsara también a sus judíos. Los portugueses se dieron en el 1500 y pico, y una cuestión interesante para pensar, el rey de Portugal cedía ante las presiones españolas, pero no quería que los judíos se fueran, para él era una riqueza de su reino, y en ese sentido estableció las reglas más crueles sobre la expulsión. Les dio muy poco tiempo para irse y solamente por un puerto. No podían salir más que por Lisboa. De manera tal que muchos tuvieron que convertirse, aunque no querían, simplemente porque no había forma de irse. Pero el rey decía, bueno, de esta manera los conservé para mí. Como también el emperador otomano les dio la bienvenida, y muchos reyes, reyesuelos, etcétera, de esa zona se las dieron. Entonces hablamos de las expulsiones, pero no pensemos únicamente en la expulsión de la península ibérica. La expulsión más antigua de la que hay registro es Francia. En el año 1182 se expulsa a todos los judíos de Francia. Y 1290 Inglaterra. Son expulsiones, pero que están 200, 300 años antes que la expulsión de la península ibérica, ¿no? Eh, Saben que los irlandeses dicen nuestro país está libre de antisemitismo, simplemente porque no hay judíos en Irlanda. Pero esa frase tiene alguna contradicción, ¿no? Porque el libro más importante de la cultura irlandesa es el Ulises de James Joyce, y el Ulises es la vida de un día de un judío de Dublín. O sea que no somos antisemitas porque no hay judíos, pero nuestra cultura moderna está asentada en un libro maravilloso, que es la vida de un judío durante un día en la ciudad de Dublín. Eh, en este sentido, la, en la Edad Media, la conversión al cristianismo eliminaba la discriminación. Y esa es una cosa muy diferente entre la judiofobia medieval y el antisemitismo moderno. Había dudas si los criptojudíos no practicaban su religión en secreto, había persecuciones. Yo puse
algún ejemplo en el texto que repartí y un compañero Abelardo de Canadá me hizo notar que yo estaba equivocado y yo di como ejemplo de cómo un judío podía progresar en la escala de la vida social de los cristianos a a Torquemada porque sus abuelos habían sido judíos. Bueno, él me explicó que no es cierto eso, que eso es un mito, pero que sí hay muchas personas que han progresado en la sociedad cristiana de la península ibérica, descendientes de judíos, conversos, como Francisco de Valladolid, Pablo de Santa María y un montón de cosas más que me enseñó Abelardo. O sea que esto es importante como concepto. No estuvieron tan, eh, eh, digamos, la judeofobia era una persecución religiosa y la conversión permitía salir de ese lugar y dejar de ser un perseguido. El antisemitismo moderno toma elementos y tradiciones históricas que ya estaban en los pueblos, pero es esencialmente nuevo y distinto, y culmina con el nazismo y el holocausto, Hurn o Shoah, o como cada uno de ustedes lo llame. Es una forma de discriminación o hostilidad dirigida contra los judíos, entendidos como grupo religioso, étnico o cultural, y que puede manifestarse en actitudes, discursos, acciones contra personas judías, instituciones judías o bienes asociados a ellas. Esta es la declaración formal de un organismo del cual forman parte un poco más de 40 estados, entre los cuales la Argentina. Eh, la IRA, que son las iniciales inglesas, es la Asociación Internacional de Recordación del Holocausto, y la definición no es mala, yo no tengo nada que discutirle. Se le colaron algunos ejemplos de qué quería decir la definición, con los cuales no solo yo, sino el llamamiento en general ya tienen consenso de que no estamos de acuerdo, pero sí coincidimos y nosotros formamos parte. En la Argentina hay un comité que forma parte de la, de la Organización Internacional de la IRA, y el llamamiento es una de las representantes judíos ahí. Está la DAIA, está la AMIA, está el Museo del Holocausto, la Casa de Ana Frank, y el llamamiento y el ICUF, junto con una embajadora que estuvo en nuestra celebración del gueto de Varsovia y que es embajadora de carrera y que el Estado designa para encabezar el capítulo argentino de la IRA. Hoy la organización internacional le tocaba dirigirla a un argentino y, si no me equivoco, es Milman el que está dirigiendo la IRA a nivel internacional. Frente a la declaración de la IRA no es la definición de la IRA, que es del 2016, no es la única definición de antisemitismo. Existe una declaración de Jerusalén del año 2021 que ha sido dictada por académicos especializados en temas de cultura judía, genocidio y antisemitismo, y es una declaración que define de otra manera, para mi gusto más clara, qué es el antisemitismo y que dialoga y se contrapone en los puntos más jorobados de la declaración de la IRA. Si a alguna le interesa, después escribe y yo les hago públicos las declaraciones enteras. Eh, el antisemitismo, y esto hay que tenerlo claro, se dirige contra personas judías, no contra políticas o estados. ¿Y de dónde viene? Eh, el, Guillermo Marr era un periodista alemán. Él es el creador del término antisemitismo. Hasta fines del siglo XIX nunca se usó esa palabra. Miren a qué punto no es lo mismo la judeofobia que existió en la Edad Media con respecto al antisemitismo moderno. Ni siquiera la palabra existía. La palabra esta la creó un periodista alemán, Guillermo Marr, en el siglo XIX.
y estaba vinculada a nacionalismos débiles. Los nacionalismos germánicos eran un nacionalismo que le costaba mucho crear un concepto de nación germánica unida, y eran países donde al mismo tiempo había una importante presencia judía, y la presencia judía se distribuía en todas las clases sociales, incluso en las clases altas, y bueno, Mar tomó elementos y tradiciones históricas que ya estaban, pero hoy Mar hizo este planteo: la conversión no limpia al semita. El semita, en aquella época el semita era el judío. Hoy en día hay mucha gente que nos discute, no debe decir antisemitismo. Nosotros mismos tenemos una tendencia en lo posible a decir judiofobia. Pero la palabra antisemita, porque semitas son todos los pueblos árabes, no todos los musulmanes. El país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo es Indonesia y no son árabes, ¿no? Pero los semitas son tanto los pueblos árabes como el pueblo, los judíos. Ahora, lo que Marx quiso mostrar, M-A-R-R, quiso señalar es que ninguna conversión limpia al judío de lo que es, porque el judío es un semita y nosotros los hermanos somos indoeuropeos. Y ser semita es una cuestión degenerada que arruina nuestro país, que arruina nuestro pueblo, que arruina nuestra cultura, y tenemos que echarlos de nuestra tierra para poder ser realmente puros y exitosos. Y se crearon partidos que se llamaban a sí mismos partido antisemita. Llegaron a gobernar la ciudad de Viena durante muchos años, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces, esto es la diferencia fundamental entre antisemitismo y judeofobia: es que el antisemitismo no se fija en la religión. Uno puede o no tener religión judía. Hasta la tercera generación por línea materna o paterna sigue siendo un semita y debe irse de nuestra tierra. Ese es el concepto básico del antisemitismo. Eh, no voy a entrar a hablar del Jurm, del Holocausto, de la Shoah, porque nos iríamos para otro lado, pero tengan en cuenta que los nazis al principio buscaron otras formas. Lo que querían básicamente al principio, no es que yo quiera limpiar los crímenes que han cometido, que son imperdonables, son los crímenes más graves que se han cometido o forman parte del conjunto de los crímenes más graves que se han cometido contra los pueblos en el mundo. Pero eso lo que más querían era que los judíos que se fueran hacia Oriente, que salieran de las tierras germánicas. Claro, cuando empezó la Operación Barbarroja y entraron en Polonia, que era una de las zonas donde los zares de Rusia habían confinado a los judíos, los que estaban en la zona de asentamiento, al occidente de una línea imaginaria que deja de este lado a Bielorrusia, Lituania, Polonia, etcétera. Había que encontrar una solución rápida, porque no había forma ya de expulsarlos a ningún lado. El imperio nazi se había hecho de golpe de millones de judíos, y bueno, ahí apareció la conferencia de Wannsee y la solución final. Pero antes de eso, Aide, voy a tratar de terminar pronto. Antes de eso, eh, el, por eso, antes de eso, es un tema que se discute mucho, pero los nazis pudieron llegar a hacer en algún momento acuerdo con los sionistas, etcétera, porque los dos, la idea era que los judíos se fueran, y bueno, el sionismo quería también que se fueran a Palestina por motivos totalmente distintos, y bueno, pudieron llegar a acordar. Ya más adelante eso fue, desde el 39, eso fue imposible. Con esto cierro el tema de antisemitismo y judeofobia. ¿Qué es el sionismo? Porque para poder hablar de antisionismo tenemos que definir qué es el sionismo. El sionismo es una ideología que algunos judíos tomaron de fuentes evangélicas, porque el primer sionismo que existió fue el sionismo evangélico, que sostenía que para que volviera el Mesías a la tierra, primero los judíos tenían que ir a Tierra Santa
pequeño detalle y convertirse después al cristianismo, ¿no? Al menos cuando llegara el Mesías. Era una corriente política que sostenía que era la única solución a la cuestión judía, es decir, a la persecución de los judíos, especialmente en Europa Oriental, y que sostiene que para resolver el antisemitismo los judíos necesitan un Estado. Fue minoritaria entre los judíos, que veían mejor en general la integración con plenos derechos en sus sociedades, eso les interesaba más. Como oprimidos simpatizaban con las ideas socialistas, en algunos casos, como el Bund, reclamaban autonomía cultural, pero no soberanía estatal. El Bund era el Partido Obrero de los Judíos de Polonia y Lituania. eh, y el ascenso de, del nazismo y el holocausto hicieron que, bueno, esta idea sionista se convirtiera realmente en hegemónica porque hubo una gran frustración sobre todo otro tipo de soluciones dentro del mundo europeo. En el llamamiento convivimos sionistas de izquierda, no sionistas, post-sionistas, antisionistas. Un comentario que se hizo la vez pasada y que quería aclararlo nada más que por eso, que hubo una compañera que planteó que por qué hablábamos tanto, nos referíamos como Palestina, eh, o que alguna gente se había referido como Palestina a todo el territorio entre el río y el mar, frase maldita también. Yo les quiero decir una cosa. Y ella decía que eso venía del mandato británico. No, no era un nombre arbitrario de la época del mandato. El mandato tomó la palabra Palestina, era una palabra que ya se usaba hace centenares de años. Y el que quiera buscarlo por sus propios medios, lea el Estado judío. El Estado judío de Teodoro Herzl nombra decenas de veces a Palestina y dice los judíos debemos ir a Palestina. No nombra ni una sola vez a Israel, ni a Eretz Israel, nunca. ¿Por qué? Porque ese nombre se resolvió muy tarde. En los últimos días, en mayo de 1948, el comité ejecutivo que tenía que resolver un nombre para este país que se estaba construyendo, discutió varios, Eretz Israel, Eber, Judea, Sion, bueno, tengo una lista larga. Y finalmente Ben Gurión propuso Israel y ganó por 6-3. O sea que la palabra Israel es un nombre que hoy tiene toda una tradición histórica muy importante, pero que salió de ahí. Eh, bueno, mm, quería mencionar nada más que la fabulación de una Tardamos un posición, poquito, sí, ¿eh? que la fabulación de una posición sionista en personajes como Trump y Milley nos perjudica mucho y aumenta el antisemitismo en todo el mundo y, y por otro lado, que algunos gobiernos y organizaciones pro-Israel inflan la definición de antisemitismo e incluyen ahí también otras cosas que son críticas legítimas, como hace la Daya, por ejemplo, que acepta cualquier disparate de la derecha argentina, pero acusa de antisemita a muchos compañeros, inclusive al compañero Berkovich lo han acusado de antisemita. Contra el antisemitismo es muy importante dar el debate en el movimiento popular, pero lo esencial es participar activamente del movimiento popular, tener conexiones profundas con las organizaciones populares, porque la práctica de una lucha en común enseña mucho más que los discursos y las explicaciones. Y lo corto aquí para que haya posibilidad de participar. Bueno, estaban todos muy ansiosos por debatir, Alberto. Muy Sí, 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 bueno. ya me di cuenta, ya me di cuenta. Muy bueno, muchísimas gracias, realmente muy claro lo que expusiste. Y bueno, sí, eso. Bien, Esther, se merece un aplauso el compañero Tiskiewicz. Em, em, Queda abierto el debate. Recuerden que son 2 minutos por participante y recuerden, por favor,
que tratemos de ser respetuosos. Ah, veo una mano levantada, la de Nahum Kitzler, ¿puede ser? Silvia, discúlpame, ¿por qué no explicás lo de la reacción de la manito para los que la encuentren? Que es más fácil que Sí, levanten la abajo, mano. abajo donde dice, en mi caso, Riat, y hay un corazoncito, ahí está la posibilidad de levantar la mano, ¿sí? Y si Silvia, no, antes de empezar el debate, yo quería que Alberto explicara lo que significa la palabra jalásica. bueno, si les parece, La palabra halápica está vinculada a el cumplimiento de la ley judía, desde el punto de vista religioso, eso es el concepto, ¿no? La halajá es la ley judía Exacto, el considerada compendio desde de el punto de vista leyes. religioso. bien, entonces, explicado eso, Nahum, por favor, tenés la palabra. Sí, felicito la magistral clase que recién escuchamos, realmente muy ilustrativa, pero lo que me preocupa es el presente. En este momento mi pensamiento está muy alejado de nuestro pasado, está en el presente. Y en el presente, dentro de lo que está pasando en el judaísmo del presente, no está pasando un hecho circunstancial, un hecho pasajero. Está pasando una crisis de identidad total sobre qué es ser judío en este momento. Porque a nosotros nos educaron como judíos y nos elegimos como judíos por la identificación con los valores humanistas judíos. Y hoy nos encontramos que prevalece en el judaísmo, tanto en Israel como en buena parte del Galut, una corriente que no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos humanismo, donde hoy salió en Haaretz que violan sexualmente a los presos palestinos, que entrenan a perros para violar a los presos palestinos. Escuchamos cosas terribles, terribles que judíos están haciendo que nunca nos imaginamos y con anuencia de la sociedad, no como hechos aislados de locos perversos. Entonces, en este momento yo creo que por primera vez en Estados Unidos, por ejemplo, la opinión pública se está volcando contra el judaísmo. Está prevaleciendo una cultura antijudía entre los mismos judíos, no solamente entre los no judíos. Y acá se nombró recién que hay 17 millones de judíos. De los 17 millones de judíos se incluyen millones que son hijos de matrimonios mixtos que adoptaron el judaísmo, sea por medio del reformismo, del conservadorismo o por ser hijos de madre judía y de padre no judío. Y en este momento están en una crisis terrible en el cual se cuestionan si de la posibilidad de abandonar el judaísmo, porque el judaísmo hoy en día, a diferencia de otras épocas, es una elección, no es una obligación ser judío en este momento. Es una elección y el principal motivo para la elección era la identidad humanista judío que nos enorgullecía y que ahora a muchos judíos los avergüenza. Cuando trato de hablar con muchos judíos de lo que está pasando en Gaza, en Israel y en otros galut, hay judíos que no quieren hablar, no, de ese tema no me hables, por culpa, por vergüenza, por no poder defender su identidad judía con lo que está pasando. Entonces, es muy posible, y lo hago como pregunta, y sé que es posible que en esta generación perdamos millones de judíos que abandonen el judaísmo en el Galut y que quede herida tal vez para siempre la historia humanista judía. No sé qué quedará del judaísmo de todo esto
Y eso no se debe a los árabes, no se debe a Hamás, no se debe a los terroristas, que terroristas siempre tuvimos y antisemitas y enemigos. Esto se debe a una mala conducción de nosotros mismos, de la dirigencia judía de Israel y de parte del Galut, y seguida por el silencio cómplice y por lo fácil que han sido manipulados justamente la mayoría de la población judía. Entonces, esto lo dejo como preocupación. Mi mente no está ahora en la historia judía milenaria, está en el presente y en el futuro inmediato. Quería dejar presente esta inquietud. Muchas Muchas gracias. gracias, compañero. Yo digo, perdón, una cuestión de orden nomás. Planteemos varias inquietudes y si Alberto quiere contestar, nos avisa y le damos la palabra. Adelante, Norberto. ¿Existen las muertes en Gaza? Estás muteado, Norberto. A ver. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora Sí, me escuchan? perfectamente. Gracias, gracias. De nada. Hace justamente con Nahum, hace poco tiempo, pocos minutos, él mandó un mensaje aquí a la aplicación que tenemos de llamamiento y donde hacía mención a una publicación del Haaretz donde alguien había escrito que la situación real que se estaba presentando en el Estado de Israel estaba muy, digamos, en camino de una crisis enorme, producto de toda una situación que más o menos estamos al corriente. Y yo le contesté, si me permiten brevemente, le voy a decir lo que yo le contesté a Nahum. Nahum, aunque no sea una publicación veraz del Haaretz, me resulta muy triste reconocer que lo que en el mismo se transmite es la dolorosa realidad en la cual, y por toda una serie de hechos deplorables, hoy el viejo sueño de aquellos pioneros que imaginaron un Estado democrático, progresista, laico y sin apartheid, se han desvanecido y no se puede ya más y no se puede ya más tapar el sol con la mano. El futuro del Estado de Israel está viviendo una crisis que podría ser en algún tiempo hasta terminal. Ya ha ingresado a la sala de terapia intensiva. Pregunta, ¿saldrá de ella con renovada vida? Y yo le agregué finalmente, por favor, que nadie me tilde de antijudío. Bueno, lo que dijo muy sabiamente primero el compañero Alberto Teskiewicz, me sorprendió con sus conocimientos y obviamente creo que todos los que sabemos algo, hemos agregado a nuestro bagaje de conocimientos una perlita más. Y con respecto a lo que acaba de decir Naún, yo le contesto un detalle más. Este es un camino de dos vías. Él hablaba de la vergüenza que está sintiendo aquellos que hoy ven caer una especie de una imagen que a todos o a la mayoría, desde muy jóvenes, hemos sostenido por herencia, si quieren, un poco por la transmisión de nuestros padres y o abuelos, abuelas, y resulta que a nuestra generación, ustedes perfectamente conocen que en el llamamiento la mayoría somos veteranos, y que me imagino que cada uno ha tenido una historia con relación a la actividad en la comunidad judía, puede ser mayor o puede ser menor. Incluso algunos han vivido en Israel y muchos han regresado en algún momento por distintos motivos. Lo que yo cerrando ya, si no dejo hablar a otro compañero o compañera, es que realmente en lo personal, en lo más íntimo de mi ser, yo siento una enorme tristeza, como lo manifesté, y un futuro, veo el futuro muy como más que una luz amarilla se ha prendido en el Estado de Israel. El mundo entero, casi el mundo entero, está girando paulatinamente entre el concepto que tenía desde hace mucho tiempo respecto al Estado de Israel como las víctimas. Los judíos éramos las víctimas
Eso es discutible, por supuesto, y ahora somos victimarios. Finalmente, esto te digo, qué casualidad, si hoy miramos las acciones de lo que está sucediendo en Israel con el hecho de expulsar a los árabes, el odio que se ha creado a través de los decenios en el Estado de Israel y que hoy ha hecho eclosión. Qué cosa más similar con lo que hicieron en Europa hace 80 o 90 años, cuando expulsaron también a los judíos. Estamos haciendo, de alguna manera, estamos repitiendo el mismo libreto. Es muy triste y lamentable. Disculpen el tiempo tomado. Muchas gracias. Por favor, bueno, a ver, una cuestión de orden. Vamos a dar la palabra al compañero Daniel y después el compañero Frank Batarse quiere hablar pero no encuentra la manito. ¿Le darías el espacio a Belardo, vos que ya sos viejo? O sea, viejo acá en el, en el grupo. Listo, Totalmente. entonces. Daniel, te escuchamos. Y después al compañero Frank. ¿Está? ¿Estás muteado? Sí, Ahí yo estamos. estoy muy dolorido como argentino y como judío. Si bien soy judío culturalmente, porque soy agnóstico, porque no creo en nada ni en nadie, estoy muy dolorido y es una discusión que tengo con mi madre de los 8 o 9 años con respecto a lo que es el sionismo. Teodoro Herzl no se sentía ni muy judío, era bastante fascistoide. No lo digo yo, lo dice lo que escribió él y lo que proclamó él. Realmente siento vergüenza la política exterior israelí, no desde ahora, de 1948. Hoy es el aniversario de la Nakba. Otros le dicen la independencia de Israel, la, la guerra de esto y del otro. Pero lo que está haciendo Israel desde siempre, no con este gobierno fascista, con este gobierno colonialista, discriminador, asesino, con francotiradores, violadores de todo tipo. Y los atentados, Netanyahu no es ajeno a los atentados, ha pactado con Hamas más de una vez y se hace el distraído y mira para un costado. Y los sionistas fanáticos que quieren tapar no solamente el sol con las manos, sino sus propios oídos y su propia vista, no son capaces de admitir que la guerra es uno de los tres negocios más grandes del mundo, la guerra y la muerte. Si se suspende la guerra hay que armarla en algún lado porque queda muchísima gente desocupada y un minuto militar, como dijo León Gieco alguna vez, cuesta fortunas y esto no se puede parar. Además se habla de esta guerra y de la guerra de Ucrania con Rusia. De los otros 17 conflictos bélicos que hay hoy en el mundo, nadie dice nada porque son negros y musulmanes, que se mueran, no importa. El colonialismo de Israel, el genocidio de Israel, me hacen a mí sentir vergüenza como judío. Y no hablemos de que lo hacen los judíos. Lo hace el Estado de Israel y no en nuestro nombre, no en nombre de los judíos que estamos en contra de la muerte, del genocidio y de repetir otra vez un holocausto, pero con otra gente y con otro lugar. Porque matan mujeres, niños, ancianos, torturan, violan y francotiradores y francotiradoras tienen. ¿Eh? Así que no podemos decir que de esto no estoy enterado. Y la judeofobia que estamos viviendo la vamos a padecer muchísimo tiempo, pues la está generando el Estado de Israel con sus políticas asesinas, vergonzosas, aberrantes. Y acá la corto. Gracias, compañero. Frank, no te veo. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Me escuchas? tardes. ¿Me Perfectamente. escuchas? Sí. Ok, qué bueno. Primeramente, soy Frank Batarse. Un saludo desde El Salvador, República en Centroamérica. Es mi primera participación acá en un foro del llamamiento judío. He recibido un par de invitaciones, pero lastimosamente no había podido asistir. Pero sí me siento muy honrado de estar participando al fin.
Bueno, primero, yo no soy judío, soy cristiano católico, pero mi respeto a la religión judía y al judaísmo es bastante profundo y por todo el contexto y todo lo que se ha estado viviendo después del 7 de octubre del 2023, he recibido a veces bastante crítica negativa porque hay veces que la gente no sabe distinguir entre los tres términos de antisemitismo, antisionismo y antijudaísmo. La verdad que es triste porque lo que es el sionismo actual y lo que mencionaba el compañero, Estado de Israel, un Estado de apartheid, un Estado colonialista que incluso se escuda y está utilizando el judaísmo como un pretexto para todas las atrocidades que ellos cometen. Y como el compañero también mencionó, no en el nombre del judaísmo, porque los judíos no son los mismos sionistas. El Estado de Israel no es lo mismo que el Israel bíblico. El Israel bíblico es algo muy aparte de lo que el concepto del Estado de Israel quiere plantear ahora. Pues ahorita la verdad es muy triste porque de los mayores afectados es la religión judía de todas las acciones que están cometiendo ahorita el Estado de Israel. Tenemos movimientos como Natura y Carta en Estados Unidos, que es un ejemplo claro de los judíos que rechazan y repudian lo que el Estado de Israel está haciendo ahorita. Y bueno, cabe recalcar que no solo ahorita, sino que también ahora se conmemora la Nakba. Estamos hablando de cerca de 80 años. Que esto está viniendo, o sea, esto no inició un 7 de octubre de 2023. Ya llevamos casi 80 años que el Haganah, el Irgun, están con estos abusos que incluyen masacres, maltrato, y donde no se discrimina mujeres, niños, ancianos. Y son a veces ataques cobardes a poblaciones civiles que no tienen nada que ver. La verdad no me quiero pasar mucho de tiempo. Es un honor y una gran alegría participar en este foro y poder platicar con gente judía de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Frank. Ahora le tocaría a Belardo, perdón. Bueno, me gustaron mucho las intervenciones que me precedieron para no repetir. Yo creo que es una buena pregunta hacernos qué sería hoy la ética judía y cómo podríamos expresarla, qué significa actuar de acuerdo a la ética judía. En ese sentido, yo tomo con lo que cerró Alberto, que es este tema de que eso se expresa a través de nuestra participación y nuestro compromiso social, nuestro compromiso con nuestra sociedad, con la participación popular. Pero esto no es simple, porque creo que hay un mensaje deliberado para crear confusión sobre esto. Lo que hace el Estado de Israel a través de sus voceros, que en el caso de Argentina es la DAIA, a mí no me cabe ninguna duda eso, genera confusión, porque gran parte de la colectividad judía argentina cree que la DAIA es su representante, cuando la DAIA no está representando a la colectividad judía. Son aliados de un sector de la derecha argentina y son voceros del Estado de Israel. No hay otra forma, pero se crea una situación que contradecir a esas voces pretendidamente autorizadas es antisemita, ¿no? Este mensaje
de ser antisionista es ser antisemita y se simplifica una realidad que Alberto mostró muy bien lo heterogénea que es. Por ejemplo, un mensaje, algo que para mí es muy claro, que el sionismo no solo no es sinónimo de judaísmo, sino que hoy en día el sector más fuerte, más grande y más poderoso del lobby sionista en Estados Unidos sigue siendo evangélico. Los sionistas evangélicos en los últimos 30 años han hecho varios congresos sionistas evangélicos y es algo que no lo conoce nadie. Y se dice, ser sionista es sinónimo de ser judío, es parte de la identidad de un judío. Nos vienen con ese cuento. Por otro lado, ser sionista es apoyar incondicionalmente al Estado de Israel. Yo creo que esta indiscriminación y esta homogeneización viene de toda una larga historia judía donde vivir en los guetos era un medio de protección también, no solo de discriminación, como muy bien mostró Alberto. Los guetos que eran endogámicos, había que estar encerrado en el grupo, protegido en el grupo, porque si no corríamos peligro. Yo creo que esa tendencia endogámica sigue estando profundamente arraigada en el seno de las comunidades judías y genera culpa diferenciarse, genera culpa criticar. Y este es un mensaje que es muy bien explotado. Yo creo que el llamamiento, algo que tendría que hacer es trabajar para generar conciencia en esto, en esta diferenciación y en este señalamiento. Bueno, dejo acá. Gracias. Elisha Morris. Sí, ¿se me escucha? Perfectamente. Bueno, sí, retomo un poco lo que estaba diciendo Abelardo, sin entrar en por qué el origen del sionismo, si realmente fue la posibilidad en principio para muchos judíos que habían sufrido la Shoah, persecuciones, etcétera, etcétera, encontraban realmente un refugio, pero creo que hoy hasta muchos sionistas originarios no se identifican con lo que actualmente es. Se apagó. Te silenciaste, Elisha. Elisha, estás Perdón, silenciado. perdón. Eso. ¿Desde cuánto hace que no me escucha? No, 2 segundos, pero Bueno, decía que sin entrar a juzgar en este momento el porqué del sionismo en su origen, la posibilidad que pudo haber dado a muchos judíos de encontrar un refugio, no, no estoy avalando la Nakba de ninguna manera, pero lo que quiero decir es que tengo amigos sionistas originarios, primitivos, que no se identifican con lo que hoy es el sionismo. Con lo cual, yo creo que el sionismo fue un movimiento que creó una identidad muy fuerte en todos los judíos, queriendo o no queriendo. Es como que todos entramos en que Israel empezó a ser parte de la identidad judía y de alguna manera fuimos fagocitados por este movimiento que termina hoy, no sé si termina, pero bueno, se está manifestando lo más bajo de sí, digamos, ¿no? Si es que uno puede llegar a opinar que en el principio pudo haber algo bueno, hoy lo que está mostrando es terrible, es salvaje, es bestial, es digno, como ya han dicho, de una ideología nazi. Yo hoy hablo de nacisionismo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con quienes no nos identificamos con esto? Bueno, pero lo primero es agradecerles a ustedes que generen este espacio, un espacio como este, porque yo creo que necesitamos hablar, necesitamos reflexionar. Yo creo que no en mi nombre, de alguna manera, tiene que ser asecundado con determinadas políticas. No en mi nombre empieza a ser de alguna manera una escisión, una separación.
Y no está mal que el judaísmo o cualquier otro movimiento pueda tener, reorganizarse, mutar y ver qué es lo que, crear sus propios anticuerpos, denunciar los excesos que se puedan cometer en nombre de todo aquello que está manchando los ideales que muchos de nosotros tenemos, como lo que serían los valores humanistas que contiene el judaísmo. Por eso yo creo que es una búsqueda, que nosotros tenemos que entrar en un camino de búsqueda, en un camino más lleno de preguntas que de respuestas, y que para ello necesitamos de alguna manera juntarnos y dialogar y reflexionar entre todos. En este sentido, quería agradecerles al llamamiento y bueno, y nada, bueno, aportar, agradecerles y aportar simplemente esta reflexión. Muchas gracias, Elisha. Le tocaría a Daniel, que tiene levantada la mano. Sí, sí, a vos, a vos, a vos. Estás muteado, Daniel. Ahí me desmuteé, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, me parece que brillante la introducción de Alberto, pero muy larga. Ahora, no viene mal una muy larga introducción sobre la historia, porque, bueno, somos hijos de la historia. De la brillante disertación de Alberto, quiero destacar la parte donde nos dice que el sionismo, incluso la denominación del Estado de Israel como tal, surgió casi al final de todo el proceso de creación del Estado de Israel en la post-Segunda Guerra Mundial, donde se habló de Palestina todo el tiempo. Es muy revelador todo eso. Bueno, ha pasado de eso cerca de 80 años ya, y además Alberto hizo hincapié en que algo más del 50% de la misma población israelí se identifica como no religiosa. No, esta ¿Me no. hable más alto? ¿Me escuchan muy bajo? ¿Me escuchan muy bajo? Hola, hola. No, no, Yo te Daniel, escucho no. perfecto. No, Ah, bueno, había bueno. alguien sin mutearse, entonces Sí, es interfirió. una interferencia. Perdón. Por favor, cierren todos Bueno, los micrófonos. decía, pasó desde eso ya cerca de 80 años, y además Alberto hizo hincapié en algo que es muy importante, que algo más del 50% de la misma población israelí se identifica como no religiosa, o sea, como laica. El activismo sionista, eh, para mí, y para mí esto es muy clave, ha servido desde los tempranos años 50, en la Guerra Fría. No olvidemos que el Estado de Israel se crea en la Guerra Fría, al comienzo de la Guerra Fría, y ha servido al proyecto global de dominación imperialista de Estados Unidos. Yo eso lo vi siempre como claro y siempre fue fuente de debate y pelea con muchos miembros de la comunidad que tenía cerca o no. Bueno, en base a todo esto, yo creo que el núcleo de nuestras preocupaciones, al menos desde mi punto de vista, podría resumirse así. Digamos, el sionismo como ideología tal vez sirva a los judíos o a parte de los judíos que han tomado la opción de que su país, su bandera y sus ideales sean los del Estado de Israel. Nos deja un poco fuera de juego o colgados de la araña a los judíos de la diáspora que hemos disentido con las posiciones de ese tipo. Y desde mi humilde punto de vista nos perjudica mucho a los judíos que no nos sentimos identificados con esa posición ideológica. Ahora bien, vamos a lo que tiene que ver con la reunión de hoy. El llamamiento, desde su origen, y me remito al inolvidable plenario de Foetra de 2015, en el que tuve la suerte de participar, resolvió luego de un intenso debate denominarse llamamiento argentino judío y no al revés. Eso para mí es vida o muerte, es todo. Con mucho dolor estoy viendo cómo el tema de lo que hace Israel y cómo nos afecta o nos podría afectar ha tomado un protagonismo absoluto, dejando muy, pero muy en segundo plano la desgracia de este desgarramiento de nuestra propia patria argentina.
creo que sería imperativo definir qué somos y qué deseamos ser, para elaborarlo y resolver, desde mi punto de vista, mi participación en el llamamiento también. Me parece que, analizando la realidad, me parece salvaje y criminal el ataque que Hamás perpetró desde Gaza, por supuesto, pero la respuesta descomunal y desproporcionada del Estado de Israel realizada por su ejército, es decir, por los militares israelíes contra lo que hubiese delante, me remite, inevitablemente me remite, a las horribles dictaduras latinoamericanas de los 70 del siglo pasado. Si queremos levantar las banderas que históricamente levantamos, no podemos mirar para otro lado los crímenes genocidas que comete el Estado de Israel. Es imprescindible descalificar estas conductas de un Estado que se identifica como sionista contra lo que tuviese delante en base a los históricos fundamentos del humanismo judío al que Alberto hizo referencia al comienzo. Bueno, yo creo que el llamamiento debe tomar una actitud muy decidida en ese sentido. Retomo lo que dijo Abelardo hace un rato y lo plantearía así para cerrar. El problema no es el judaísmo, el problema es el sionismo, que comienza a exceder al judaísmo, como él dijo y como también mencionó al comienzo Alberto, y contradice al humanismo judío. El sionismo, tal como está planteado por el Estado de Israel, contradice al humanismo judío. Más allá, por supuesto, de las declaraciones impresentables de Milei. Milei, por supuesto, es uno de los exponentes más cabales de este disparate de proyectar el sionismo por afuera del pueblo judío. Creo que el camino del llamamiento de aquí en más debería ponerse un límite en cuanto a qué decimos sobre Israel y a retomar en la agenda como cosa prioritaria lo que pasa en nuestro país, que para mí es Argentina, porque somos el llamamiento argentino judío y no al revés. Bueno, nada más que esto quería decir. Muchas gracias. Rosa, ahora. Bueno, buenas noches. Bueno, a mí Te pusiste muda, Rosa. creí que me había desmuteado y no. Bueno, a mí me resultó muy interesante todo el intercambio. Realmente el comienzo de Alberto brillante, como siempre. Tendríamos que ver cómo poder hacer en encuentros futuros que Alberto pueda seguir desarrollando todo el conocimiento que tiene sobre este tema, sin que en lo posible ocupe tanto tiempo para poder tener después más tiempo para conversar sobre las cosas. A mí me pareció muy interesante que intervenga Frank Batarse, que no es de la colectividad, pero sin embargo está interesado en esta situación, porque yo creo que esto nos excede, realmente nos excede. Creo que hay una clara diferenciación actualmente. La famosa grieta nos marca claramente, porque por algo surgió el llamamiento argentino judío, surgió porque cansados de que otros hablaran por nosotros aquello que nosotros no queríamos y no queremos decir. Estoy de acuerdo en que el sionismo, alguien dijo algo similar, no sé si exactamente, pero creo realmente que va a terminar con el Estado de Israel, porque el Estado de Israel no puede sobrevivir a esta vergüenza que está representando frente al mundo. Va a ser muy difícil volver de este lugar y insertarse bien en el resto de las naciones, sobre todo cuando las cosas vuelvan a darse un poco vuelta y este estado fascistoide en que está la mayor parte del mundo vaya virando hacia algo mejor, cuando esté claramente demostrado el fracaso de esta búsqueda extraordinaria de soluciones mágicas e imposibles. Bueno, no quiero hablar mucho, pero sí quiero decir que me interesa continuar con esto y me interesa mucho seguir escuchando a Alberto. Yo empezaría casi todas las veces con algo que Alberto vaya ampliando lo que dijo, y sería bueno tomar un tema más puntual por ahí para que no nos dispersemos tanto. Porque me parece que en los primeros encuentros en que nos estamos conociendo, además, es bueno dar ideas generales,
pero yo creo que tenemos que tender a una profundización y para eso va a haber que, yo diría, especializarse un poco en cada reunión. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya que nadie habla, aprovecho. ¿Se escucha? Sí se escucha, Marcelo. Adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo participé muchos años en la comisión directiva, de la comisión de prensa. Ahí está Rosa con respecto, hicimos el boletín, etcétera, etcétera. Y se podría decir que yo soy uno de los que quedan que tiene una tradición, por historia personal, de haber participado en movimiento sionista de izquierda. Yo fui parte de la Yomer Hatzair, en su momento hice Aliá, creía en el sionismo socialista de los kibutzim. eh, entonces, simplemente para dejar claro que no podemos dejar que la derecha y la ultraderecha se apropien del concepto histórico del sionismo, que no quiere decir que uno lo tome en forma crítica. A esta altura yo no sé si puedo definirme como sionista porque básicamente entendemos que el sionismo es la defensa de la existencia del Estado de Israel y defendemos no solo eso, la existencia, como muchos dicen, bueno, es algo que ya está y hay que aceptarlo. No, yo soy de los que creen en la legitimidad del Estado de Israel como el Estado judío, por un montón de razones que ahora no hay tiempo ni viene el caso, pero simplemente para que quede presente que no se puede generalizar al sionismo como el sionismo de derecha y ultraderecha, a pesar que es hegemónico, que la mayor parte de la población de Israel en este momento se alinea con las ideas más de derecha, pero siempre hubo un gran sector que se definen como sionistas y gente de los kibbutzim y de moshavim que son fundamentalmente y fueron, y yo viví, y eso lo puedo testimoniar desde mi experiencia personal en los movimientos en los cuales milité y cuando hice Aliá y después en organizaciones de la comunidad judía donde participé, que somos o fuimos principalmente humanistas, ante todo. Y desde ya, estando en el llamamiento, porque comparto básicamente los lineamientos y fui parte de la comisión que en su momento debatimos el tema del sionismo y del judaísmo y establecimos la carta, las ideas fundacionales que están escritas, consensuadas. Entonces, simplemente no olvidar que hay toda una gran cantidad de gente que se identifica con el Estado de Israel críticamente y muy críticamente, y me la paso poniendo posteos sobre las cosas que están pasando terribles, que a todos nos duelen muchísimo, pero eso no deslegitima la idea de la legitimidad del Estado de Israel, que quizás lamentablemente todo esto haga que desaparezca como Estado o guerra civil o un montón de cosas que leemos y que estamos, la verdad, muy consternados de todo lo que está pasando allá. Bueno, simplemente quise aportar. Muchas gracias. ¿Está Abelardo o Leo primero? Perdón. Abelardo está primero. Bueno, Bien. eh, Abelardo, te yo escuchamos. creo de lo que dijo Marcelo, que el sionismo es identificarse y reconocer el derecho a la existencia del Estado de Israel. Esto es parte de lo que yo decía antes, esta definición. Para mí es una definición dicotómica. Si aceptás al Estado de Israel, tenés que ser sionista. En realidad hay cientos, miles de millones de personas en el mundo que reconocen el derecho
a la existencia del Estado de Israel y no son sionistas. Esto yo creo que hay que tener claro, que es parte de la discusión ideológica. Yo no me considero sionista y, sin embargo, reconozco el derecho a la existencia del Estado de Israel y creo que el llamamiento no se define como una organización sionista, pero reconoce el principio de dos estados para dos pueblos. Yo creo que sí sería interesante que el llamamiento pueda dar una definición clara sobre cómo, acuerdo con Marcelo, que hay una gran diversidad de visiones del sionismo. Lamentablemente en su momento quien hegemonizó la creación del Estado de Israel fueron organizaciones en las que tuvo mucho peso el sionismo jabotinskiano, de inspiración fascista y de inspiración colonialista, y fue una creación colonialista, podría haberse hecho de otro modo. Pero bueno, yo creo que sí, que acuerdo con lo que dijo Daniel, que el llamamiento tiene que definirse sobre este punto sin miedo. Puede ser que haya miedo a perder a algunos compañeros si nos definimos con claridad, pero seguramente va a haber mucha otra gente que se sienta atraída al ver que somos claros en nuestras posiciones. Y también quiero esto, que podamos empezar, una vez que esto sea definido, a trabajar sobre la realidad nacional que vive nuestro país. Bien, una pequeña aclaración, perdón, Leo. El llamamiento en cada cuestión que pasa en nuestro país se define claramente. Y me gustaría que vean nuestras redes, me gustaría que vean nuestra página y me gustaría que difundan lo que normalmente publicamos. Ante cada cuestión que tiene que ver con la realidad de nuestro país, el llamamiento define una posición crítica y clara. Eso nada más. Leo. Bueno, yo quiero decirles que yo tengo un 25% de sangre judía, pero que me ha dado una personalidad con una Yiddish mame que me ha puesto en mi forma de ser mucho más que ese 25% y que la aparición del llamamiento y esta misión que está cumpliendo ahora me ha hecho reivindicar, me ha hecho sentir muy bien y creo que estaría faltando, sé que no es fácil porque la mayoría de los medios identifican al judaísmo con la Daya y bueno, con el Estado de Israel, pero hay a lo que se llama la espiral del silencio, es decir, yo creo que hay muchos miles de judíos o cercanos a judíos que están en silencio, callados, tal vez avergonzados de lo que hace el Estado de Israel. Entonces, lo que yo propongo es muy concreto, aunque sé que no es fácil, que es que se llegue más. Yo hace mucho tiempo que difundo en las redes mías todos los comunicados del llamamiento, pero es, es como una cosa casi subterránea, no se ve en los grandes medios de comunicación. Entonces, ¿cómo hacer? No sé si manifestaciones presenciales en algún lado o no, no sé. Lo que sí yo digo es que reivindica a millares y decenas de miles de judíos de todo el mundo la existencia, pero no se sabe en forma este, socialmente apreciable, ni siquiera de la existencia del llamamiento y de otros grupos como este en otros países también. Entonces, digo, sería, digamos, ahí lo puse por escrito, salva la ropa, por alguna forma de decir, de la ética de muchos judíos, la existencia de esto y sería fundamental
que se lograra una aparición pública más importante. Sé que esto no es fácil, pero creo que es fundamental y hasta se podría decir, podría ser de alguna forma, frente al peligro de lo que está pasando, del antijudaísmo, antisionismo, como lo quieran llamar, que está resucitando, que esto se sepa más a nivel público, que no sea tan de un grupo. Eso es. Muchas Gracias. gracias. Norberto, estás mudo. Ahí está. ¿Me escuchan Ahí te ahora? escuchamos Gracias. perfectamente. Yo quiero hacer una pregunta, porque yo me la hago también a todos. Si en alguna oportunidad se ha pensado si se pudo haber hecho de otra manera todo ese trayecto que comenzó allá en las primeras décadas del siglo XX y que dio lugar a la creación en 1948 al Estado de Israel. Es decir, se pudo haber logrado un entendimiento pacífico, una relación más normal con el pueblo árabe, musulmán, palestino, o como quieran llamarlo, y por alguna razón o algunas razones, los dirigentes, prevaleció en ellos la idea de que no hay opción, o ellos o nosotros. A partir de ahí, yo creo que hay que empezar a mirar, porque todo viene desde el pie, todo empieza por algo. Si una cosa está mal formada desde un nacimiento, en algún momento va a explotar y va a hacer crisis como lo está haciendo ahora. Entonces, lo que yo quiero volver a tener presente y preguntar, si es que alguno de los compañeros, compañeras, ha pensado que el camino que se hizo en su momento con aquellos idealistas, como se les dice, que le dijeron, bueno, vamos a poblar un lugar vacío, si eran sinceros aquellos dirigentes que llevaron a mucha gente o los invitaron a emigrar a la tierra, a lo que se llamaba el Estado, era Palestina, ¿no es cierto? Entonces, eso es una pregunta que yo quiero hacerles porque indudablemente todos sabemos que la realidad era que la tierra esa, ese espacio, estaba ya desde hace mucho tiempo, muchos siglos, estaba ocupada por gente que estaba viviendo ahí, que tenía sus familias y sus ascendientes. Se habían asentado allí. Y la otra cosa que quiero también, una inquietud que tengo, es lo siguiente. Nosotros, en su gran mayoría, salvo que alguien opine lo contrario, pertenecemos a la tercera edad. Quiere decir que el llamamiento tiene que pensar también, me parece, ¿no? Es una opinión que puede dar lugar a una polémica, a que hay que pensar en un recambio generacional también. Yo deseo que todos vivamos más de 100 años, pero la realidad de la vida es finita. Entonces, ¿qué pasaría o qué posibilidades, si es que las hay, es de ampliar para que pues pudieran ingresar, motivar el ingreso de otra generación paulatinamente para que se vaya, digamos, acercando al llamamiento y ser una continuidad, es como una herencia? Eso es lo que yo les planteo a todos y me gustaría en lo personal que si los que tienen alguna idea al respecto, no sean tímidos y la pongan aquí sobre el tapete y digan qué opinan, qué piensan, cómo ven el futuro del llamamiento. Y bueno, esa es la inquietud que tengo y lo anterior también respecto a que si hubo alguna otra posibilidad mejor para poder hacer las cosas a través de toda la historia que hoy vemos. Gracias. Bien.
Tamaña pregunta, compañero. Yo diría que da para otra charla. Si hay posibilidades, si hubo posibilidades de hacer algo eh, de otra manera. Pienso que es para otra charla. ¿Quién más está? Está Rosa, Gabriel. Está Alberto primero. Yo a propósito lo dejé a Alberto para que cierre. ¿No te molesta, Alberto? No, no molesta, es lo mismo. Dale. Entonces, Rosa, Gabriel y Daniel también. ¿Está? Bueno, con respecto al compañero que habló recién, Daniel Winnicott, perdón, me parece, acuerdo con mucho de lo que dijo. Primero, la primera cuestión es contrafáctica. ¿Se pudo haber hecho distinto? Siempre se puede haber hecho distinto. El tema es que confluyeron un montón de cuestiones por las cuales se hizo como se hizo. No nos olvidemos que eso era un protectorado británico. Si miramos un poco, cada vez que el Reino Unido se retiró de alguna colonia, dejó quilombo, dejó desastre, dejó todo arruinado. Y no iba a pasar diferente en Palestina. Abandonaron las cosas de mala manera, las organizaron de mala manera, estoy de acuerdo. Pero el tema es que eso es lo que ya se hizo. Seguro que debió haberse hecho de otra manera. Pero se hizo como se hizo. En cuanto a la difusión, bueno, vuelvo a repetir lo que dijo Silvia. Con todas las cuestiones nacionales, el llamamiento se expide con un comunicado. Así que sería bueno que traten de, cada vez que ocurre algo, fijarse cuál es la posición que el llamamiento toma con respecto a eso. Y en cuanto a juventud, por supuesto que todos queremos lo mismo. Todos queremos que esto se reproduzca, que esto continúe, que esto crezca y que esto tenga la energía y la potencia de la juventud, que no es la que nosotros tenemos. Es muy difícil. Tenemos algunos jóvenes que hoy no están acá, que no se ven. Hay una que está siempre en las cuestiones de organizar el chat y demás, pero bueno, generalmente no aparece en pantalla por determinadas cuestiones, pero tenemos pocos jóvenes, pero tenemos. Pero bueno, no sé cómo se puede conseguir otro. Si alguien tiene idea, me parecería genial. Y en cuanto a la difusión, por supuesto que estamos siempre atrás de la difusión. El llamamiento aparece en muchas situaciones políticas y hasta internacionales, que no son tan públicas, o sea, no aparece tan públicamente, pero que va tejiendo una red de relaciones con distintas instancias jurídicas, políticas y demás. Pero bueno, los medios, ustedes saben que filtran con determinada orientación lo que publican y al llamamiento le cuesta mucho ser tenido en cuenta. Esta es una realidad. Bueno, es lo único que yo quería decir y bueno, ahora quiero escuchar a los demás. Muchas gracias, Gabriel. Ahí está. A ver, creo que se escucha ahora, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. hola. Bueno, muchas gracias. De Bueno, en principio yo estoy como siguiendo la actividad de llamamiento y adhiriendo a los comunicados desde hace bastante tiempo. Creo que todos nosotros, los que estamos aquí, compartimos una cantidad de valores en relación a un sentimiento, a dos sentimientos fundantes que nos agrupan, por lo menos a los que estamos en este chat, salvo alguno tal vez, pero a los demás seguro, que es que de alguna manera nosotros todos sabemos o creemos o sentimos que somos judíos. Y digo, sabemos, no es lo mismo que sentimos, que no es lo mismo que creemos. En algún lugar de nuestra identidad, de la de todos nosotros, está una convicción de que pertenecemos a algo en común, que puede tener muchas divergencias, pero que hay algo que nos aúna. Ese algo que nos aúna también puede ser muy distinto. Yo personalmente estuve toda mi vida tratando de entender qué es lo que significa ser judío en mí, porque en principio es una cosa que a uno le dicen cuando es chico, o porque lo mandaron a una shule o a aprender o lo que fuera, o porque, como en el caso mío, mi padre decía que ser judío no sé muy bien qué es, pero alguna vez te van a perseguir por eso. En algún momento vas a sufrir porque
sos judío, que no sabes bien qué es, pero te van a pegar por eso. Entonces, la vivencia de ser judío tiene una heterogeneidad muy grande. Supongo que todos nosotros, cada uno puede expresar qué es lo que significa para él o ella ser judío. Yo todavía estoy buscando esa respuesta, yo no lo sé. O sea, mi manera de interpretar qué es para mí ser judío en este momento, y ya atacando a la problemática que la mayoría de la gente planteó, es de alguna manera estar en contra, refugiarse en algunos rasgos de esa identidad y de ese de alguna tradición, de una parte de la tradición que nos dice que esto que está pasando hoy, esto que representa Milei, esto que representa Netanyahu, este camino que toma el mundo hacia la exclusión, hacia el racismo, hacia la política deliberada de la crueldad, esto no es lo que no es lo que yo entendí desde niño que era ser judío. Ser judío es, para mí, y esta es la parte que yo rescaté, que para mí me suma a esta tradición, a esta identidad, es tratar de ser cada día mejor para hacer de nuestro mundo un mundo mejor y una mejor civilización, una civilización de la solidaridad, una civilización de la igualdad, en el que no importa si somos judíos o no somos judíos, importa que todos vayamos hacia ese lugar. Entonces, hoy, en este camino en el cual nos podemos hacer la misma pregunta respecto a qué es lo que es ser argentino a la vista de un Milei, le tenemos que explicar al resto del mundo, como argentinos, que nosotros no tenemos nada que ver con Milei. De la misma manera tenemos que explicarle al mundo, como judíos, que nosotros no tenemos nada que ver con Netanyahu, no tenemos nada que ver con el racismo, no tenemos nada que ver con la política deliberada de la crueldad y del expansionismo. Bueno, por eso mi intervención hoy por ahí tenía que ver un poco con una reflexión un poco más abstracta, en la cual siento que seguramente que nos encontramos todos en estos interrogantes, y también nos encontramos todos en las conclusiones sacadas digamos o la invocación a la acción que hacemos todos y que se hace a través del llamamiento que yo comparto y adhiero, absolutamente, y cada día, igual que el ICUF, que también tengo una vinculación. Entonces, para mí esta es la reflexión, sería: ¿cómo puedo ser yo judío, de reclamarme judío, decir con orgullo que tengo algo de judío frente a este mundo en el cual lo judío se manifiesta de una manera tan horrorosa? Tengo que encontrar la manera de justificarme frente al otro y decir, ser judío es ser lo contrario a lo que esta gente que dice ser judía proclama. Gracias. Gracias, compañero. El último, Daniel, y cerramos con Alberto. ¿Estás mudo, Daniel? Daniel, estás muteado. Gracias. Eso. Diciendo totalmente con lo que dijo el compañero antes, de que la tierra en la cual se dio la partición era un territorio que estaba deshabitado, desierto, porque el mismo absurdo que dijeron los españoles, que descubrieron América, cuando vinieron a robarla y entraron también, por el Pacífico entraron los japoneses mucho antes también. O sea, no descubrieron nada, la vinieron a colonizar y a devastar y a saquear. De alguna forma, aunque a muchos no les guste, Israel, post-Shoah, el negocio que hizo Estados Unidos, Inglaterra, de poner una base en Oriente Occidental y hacerles creer a los judíos que tenían un país, se la tragaron lindo. Muy bien se la tragaron. Y se la siguen creyendo. De la Nakba no habla nadie. De los asesinatos y genocidios que hacen desde 1948, ¿eh? No los fascistas de ahora, los izquierdosos del 48, ¿eh?
Está documentado, no lo dice Daniel Winnicott. Entonces, no nos victimicemos. Lo que estamos viviendo, la judeofobia que estamos viviendo, es parte de la obra de Netanyahu y compañía, cuando antes fueron otros que no quiero nombrar. Pero nos sacaron el Yiddish en la diáspora, nos sacaron el Yiddish, nos sacaron las radios, nos sacaron los diarios los israelíes, nos sacaron la cultura, nos sacaron el teatro, porque mis abuelos no vinieron hablando hebreo de Odessa, vinieron hablando Yiddish. Y ellos lo sacaron cuando yo iba al Shule. Cuando yo iba al Shule y no tengo 20 años, sacaron el Yiddish y nos sacaron las costumbres que teníamos, las costumbres de nuestros ancestros. Y no quieren imponer esta teoría fascistoide, totalmente fascistoide, de Herzl, que ni judío se sentía. Él y su socio, que ahora no me acuerdo el nombre. Y que murió bastante joven, e hizo bastante daño. Y creó una ideología política. El día que podamos diferenciar lo que es ser judío con lo que es ser sionista y lo que es ser israelí, vamos a vivir un poquito, tal vez un poco más tranquilos. Y tenemos que difundirlo. Y lo único que me da pena y mucho dolor, yo estoy en el llamamiento desde Foetra, esa reunión en Foetra en 2015, he tenido algunos altibajos, pero la vida es así. Lo que siento que el llamamiento no tiene futuro, está condenado a perecer, porque no tiene juventud, por eso. No tiene juventud. Me da mucho dolor, pero bueno, es así. Hay 2 o 3 chicos que vienen, pero bueno, por el momento me pregunto qué hacen, ¿no? Porque no tienen pares. No tienen pares y no pueden traer gente, pero bueno. Muy dolido con el Estado, la política del Estado de Israel, con Netanyahu que pactó con Hamas, pactó con Hezbollah. En su momento otros premier pactaron con la OLP y se hacen los distraídos y miran para el costado. Y el atentado de octubre del 2023, Netanyahu no estaba sorprendido por eso. Fue cómplice, tan cómplice como fue Bush de la autodestrucción de Estados Unidos de las Torres Gemelas. Y no se hagan los distraídos y miren para el costado. Por eso no me llevo bien con la mayoría de la colectividad judía argentina, porque hay Perdón, 95% perdón. 95% Hay de algo que... fascistas. Estoy hablando yo. Hay No, 95% de justamente fascistas. necesito una aclaración. No, En pero un todo lo que momentito, vos estás después cuando yo termine, por favor. exponiendo. No, Yo no no, interrumpí nunca a a ver, nadie, por favor. Yo no interrumpí nunca a no, nadie. no, Por no, favor, pero quiero una compañeros, traten de aclaración. no. No quiero que me interrumpan, por favor. No, El respeto. yo No quiero una interrumpan, aclaración. no interrumpan. Levanta la Por favor, mano. no interrumpan. Por Bueno, favor, la verdad sin- que la función de la compañera fue un poco, de alguna forma, hacerme callar la boca y lo logró, pero bueno, ya dije lo que tenía que decir. Saludos a los sionistas, felicidades. bueno. No, perdón, yo interrumpí, sí, no levanté la mano, no la encuentro, pero como hice sobre el tema, yo quería, por la opinión del compañero, que por lo que entiendo, no cree que debe existir un Estado judío. Si no ¿O estoy levantaste la mano, no equivocada? no tenés derecho de hablar. Discúlpame, Es tu pero opinión. tenemos gente con la mano levantada. Me parece inaceptable que hayas intervenido en el medio de la exposición del compañero. Me parece Es tu absolutamente opinión. inaceptable. Podés decir que hoy es domingo, me da igual. Perdón, No me yo, interesa. por favor, yo le diría que podemos debatir sin agresiones. Sí, pero la primera Entonces, violencia fue la de interrumpir de la perdón, compañera. compañero, yo no le falté el respeto y estoy hablando No, también. yo no te lo falto a vos. Entonces, disculpa. podemos debatir sin agresiones. La compañera aclaró que no encontraba, y no todo el mundo maneja esto como para poder hacerlo. Tiene tanto derecho a hablar, haya levantado la mano o no. En todo caso, Bueno. Daniel, y porque hubo otros compañeros que no levantaron la mano y lo mismo pudieron hablar. Si Daniel, vos querés hablar, no hay ningún problema. No, ya dije todo lo que tenía que decir del Estado de Israel y de la política Yo no estoy genocida del discutiendo Estado con de vos, Israel. le estoy aclarando a Daniel
Shuster, que puede hablar si quiere y que también puede hablar la compañera, aunque no haya levantado la mano porque no encontró cómo hacerlo. Eso nada más. Pero la compañera lo interrumpió directamente. Silvia, vos habías dicho que hablaban estas personas y después cerraba Alberto. Además cierra eso. Además ya va siendo hora de cerrar. O Gracias, sea que Elina. ya no va a haber a más pesar- participaciones. Deja de ser Esto se debate. debe a que la introducción duró más de una hora. Bueno, Pero- no, Fue brillante, aclaro que fue brillante. deja de ser debate. Pues, quiero que quede claro que no se puede interrumpir de esa manera, hay que esperar que el compañero termine de hablar. No se deben tomar mucho más de 2 minutos, pues se puede ser flexible, pero si no, también con eso se nos va mucho el tiempo. Yo no sé quién era la persona que interrumpió a Daniel, pero me parece que podía esperar a que termine de hablar para hacer la misma pregunta. Hubiese obtenido la respuesta con menos mala reacción. Perdón. Bueno, creo que a pesar del pequeño intercambio molesto en los últimos minutos, nos podemos ir contentos de que desde distintas posiciones hoy se expresó claramente el humanismo judío que atraviesa a todos los compañeros del llamamiento. Y yo justamente quería referirme a otro tema que en alguna medida está referido a otras preocupaciones de otros compañeros, y es que somos el llamamiento argentino judío. Sí, es así, somos un llamamiento argentino judío, somos una organización argentina y lo tenemos en cuenta siempre. Con las limitaciones que tienen todas las organizaciones últimamente, esta no es la única actividad que hemos realizado. En el mes de marzo participamos, por mencionar las últimas, en el mes de marzo hemos participado en la marcha por el aniversario de la dictadura, hemos convocado mucho y hemos participado en la medida de nuestras fuerzas. En el mes de abril hicimos una actividad por las Malvinas Argentinas ayer, hoy y siempre. Y estamos organizando los desayunos, los estamos organizando ahora en este momento en el bar La Dignidad, que pertenece a un movimiento popular. Vuelvo a lo que dije al principio de los lugares geográficos donde nos movemos en los movimientos junto al movimiento popular argentino, y ahí mismo en el bar La Dignidad, se va a anunciar en estos días, vamos a organizar la próxima actividad de la Comisión de Cultura, que se relaciona con la situación política en la Argentina. Y nos debemos, eso es cierto, un nuevo ciclo, como tenemos en nuestra costumbre de hacer, de debate de la situación política en nuestro país. Bueno, eso es lo único que quería comentar. Bien, muchas gracias. Bueno, eso, fue una hermosa actividad. Por supuesto que discusiones hay siempre y así tiene que ser. Y yo creo que este tema debe continuar, así que va a haber una próxima convocatoria, ¿sí? Para hablar de este tema. Y me parece que ha generado el suficiente interés. La mayoría se quedó hasta casi el final. Así que bueno, simplemente agradecerles a todas y a todos y convocarlos para la próxima. Y agradecerle a Alberto, por supuesto. Y nada, en la próxima nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Muchas gracias. gracias y buenas noches. Por el esfuerzo. Gracias, Alberto. Gracias a todos por Shabbat su shalom, presencia hoy aquí. Chávez. Excelente charla, Eso, Alberto. muchas gracias a todos. Gracias, Alberto, y Shalom. siempre tomate tu tiempo. No podemos acostumbrarnos a que todo es cortito. Todo tiene que ser bien exhaustivo. Coincido con Shabbat Bien Elina. dicho, presidenta. Todo Shabbat necesita un shalom. desarrollo, presidenta. Eso. Y si la cosa tiene que seguir porque la gente se queda con ganas de hablar, vamos a seguir porque esto, la idea es que sea una vez por mes que nos juntemos y debatamos y todo lo demás. Otro encuentro. Gracias a Otro Elina encuentro. también, que se mueve mucho. Dale. Bueno, muchas gracias y mucho Buenas gusto. noches a Gracias a todos. todos. No, gracias al Sadik, que es el que sabe todo. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Que tengan buenas noches.
Que no se vaya el compañero Daniel enojado porque lo interrumpieron. No, en absoluto. Por favor, Daniel, porque vas a tener a alguien, porque yo traté de decir lo mismo, pero más delicadamente. Creo que yo coincido absolutamente con vos. Quería decirte eso nada más. No, Bueno, Daniel Pero tiene una fundamental. energía que no se puede contener, y bueno, Pero está ha sido bien, una o actividad, sea, ha sido una actividad realmente excelente, está bien excelente que la yo, ponencia, perdona, sí, muy buenos los intercambios, y la comisión que ha organizado esto, hay que reconocerle realmente un Fantástico. así es. fantástico. que Por eso continúe, que digo continúe. que no se enoje nadie, que vamos a seguir y van a poder seguir hablando. Lo que pasa es que también todo tiene un límite y me parece que más de 2 horas de discusión estuvo bien, digamos, y podemos seguirlo, así que Y gracias a Silvia también, que es una señora que tiene mucha actividad con su familia, tiene muchos requerimientos en su actividad política, en su actividad de redacción, y está acá al frente tratando de moderar la cuestión. También muchas gracias a Silvia. que a veces, que no me sale del todo bien, aclaremos. No, te Chau, sale bueno, Gracias, cierro Silvia. para todos. Adiós, Salió adiós. muy bien, salió muy bien. Chau, Gracias. Gel. Chau, chau. Gracias.